Son las 8:07 de la mañana. Vamos a iniciar la ampliación de noticias con Patricia y Fernando. Muy buenos días. Buenos días, Raúl, Patricia, Fernando, ¿cómo están todos? Y naturalmente pues vamos a tener una buena carga política como todos los días. Este es un proceso ya hasta que tengamos la primera vuelta indetenible y cada vez un poquito más caliente, que acompañado al clima nos recalienta. Vamos a conversar ahora con el doctor Carlos Fernández Fontenoy, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, a la casualidad. Bienvenido. El doctor Carlos Fernández es hijo de uno de los grandes juristas del Perú, don Carlos Fernández Cesárego, así que es un director de la Escuela Profesional de la Ciencia Política, actualmente fundador, ¿no? Y actualmente es director de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, así que por doble razón lo saludo muy especialmente, doctor. Gracias. Y nuestro estimado amigo Víctor Andrés Ponce, periodista, director del portal El Montonero, que tiene un título efectivamente electoral. ¿No? Bueno, vamos a conversar naturalmente sobre lo bueno y lo malo en el discurso de los candidatos y sus desplazamientos, previniendo de que en definitiva hay muy poco de qué alegrarse, ¿no? Ya hay un pesimismo que está dominando en todas partes y además ciertamente están ya empezando los juegos más complejos, más belicosos y de enfrentamiento, etc. Yo le quería preguntar sobre todo a don Carlos Fernández Fontenoy, pues, la situación del señor César Acuña y sobre todo qué ocurre con una universidad como la Complutense frente a estos casos. Me dicen que se han presentado, que siempre se suelen presentar en las universidades estos casos, ¿no? Pero no es que comprometan a la universidad, pero claro, dicen, oye, los que revisan las tesis no tienen cuánto tiempo se dedican a estudiar la tesis, ¿no? Sobre todo existiendo hoy día ya mecanismos más modernos de poder investigar cómo se puede plagiar. Sí, mira, yo tuve la experiencia de hacer un doctorado también en la Complutense, lo hice también en la Universidad de Florencia, en Italia, pero también estuve en la Complutense y mi experiencia fue muy buena. Te dan la posibilidad de escoger a tu director de tesis. Yo escogí a Manuel Alcántara, uno de los grandes politólogos de Europa, hoy en día experto en América Latina. Él fue mi asesor de tesis, cada mes me controlaba, tenía que entregarle informes y luego se armó un jurado de especialistas en el tema de mi tesis, ¿no? Y si no había un especialista en Perú, pues contrataron, me acuerdo, a una persona de otra universidad, le pagaron el pasaje, llegó, entonces claro, te preguntaban, pero... O sea, es un proceso sumamente serio, sí, ¿no es cierto? Sí, cuidando la calidad. Así es, a mí me preguntaban, mire usted la página 84 dice tal cosa, y tenías que rebatirle, ¿no? Estaba el ideólogo del liberalismo español en mi jurado, por ejemplo, estaban expertos historiadores sobre Perú, españoles, entonces te traían gente que conocía mucho el tema. Tan es así que el alumno que vino después que yo a sustentar, un mexicano, pobrecito, se lo jalaron. O sea, después que me tocó a mí exponer, yo salí muy bien, felizmente, pero el que llegó después que yo, el que sustentó después que yo, se lo jalaron, ¿no? Y había organizado hasta una fiesta, o sea, ya había pagado la fiesta porque le daba y todo dio mucha pena, pues, porque estábamos todos invitados a la fiesta y se lo jalaron, ¿no? Entonces había, digamos, un control de calidad en la época que yo estuve, del 87 al 90, que, digamos, se ha mantenido de cierta manera, pero, digamos, hay fisuras en todo sistema. En Alemania también hemos visto dos casos de ministros de Estado que han plagiado y, claro, el sistema educativo alemán es muy estricto también, pero no son perfectos, ¿no? Lo que tiene que hacer la Complutense para mantener el prestigio que tiene es actuar, pues, de una manera seria y rápida, me parece. Pero no va a ser rápido, todo parece indicar. Todo parece indicar. Incluso como para no verse en mayores complicaciones, pues en realidad, claro, ¿no? Porque al final si dice en efecto hay plagio, ya hay un tema de decir, bueno, oiga, ustedes no estuvieron muy alertas en primer lugar, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, ahí viene ya la discusión local, es decir, lo destituyen o no puede presentarse o sí puede hacerlo. ¿Tú qué opinas, Víctor Andrés, en este tema?
Bienvenido. Buenos días, Raúl. Bueno, yo siento que es triste que un país como el Perú, que tiene buenas cosas, 4 elecciones ya, es la 4ª elección consecutiva, a pesar de todos los problemas, un país que ha reducido pobreza como nunca en su historia, esté a puertas de su 4ª elección en una situación de este tipo, ¿no? Es muy triste, es lamentable. Esto es un enorme trabajo que tienen que hacer los sociólogos. Quizá todo esto tiene que ver con la ausencia de un sistema político estable, de un sistema partidario estable. Pero es evidente que el hecho de Acuña va a marcar las elecciones de alguna manera, cualquiera sea el desenlace. Si el jurado, imaginémonos una hipótesis, ¿no? Muy arriesgada, si el jurado decide retirar su candidatura, porque el plagio es evidente. O sea, por más que se desarrollen estrategias argumentales, el plagio con la tecnología de Internet... Yo he solicitado una posibilidad de tener al señor Acuña para que nos explique su estrategia de la tesis. ¿Cómo es que aparecen estas citas? ¿En fin, qué fundamento tienen? ¿Cuáles son las ideas principales? Sería muy interesante que él, como expositor, defendiera este uso intelectual. ¿No? Hay un lado ético. Ya no como acusado, sino como profesionalmente sustantivo. Hay un lado ético, hay un lado legal y hay un lado político. Yo lo que veo es que las cosas son tan incuestionables que el señor Acuña no puede ganar en el lado ético, quizá tampoco en el lado legal si se aplicara la ley electoral, pero en el lado político quizá pueda navegar, ¿no es cierto? Bueno, sí. Está desarrollando una estrategia que además, desde el punto de vista jurídico, en realidad es impecable el argumento de decir: este señor en ese momento era doctor y no puede haber retroactividad y va a ser candidato, y además el pronunciamiento casi seguro de la Complutense se va a demorar, postelectoral. Pero hay quienes consideran que ese argumento es rebatible también. A mí hay un aspecto de esta situación que me incomoda profundamente. Sí, el señor Acuña es un candidato a la presidencia, pero antes que un candidato a la presidencia es un dueño de universidades, es dueño de 3 universidades, hechas sobre un marco legal que le permite además lucrar con la educación. Y estamos hablando de una persona que tiene en sus manos la educación de miles de peruanos. Y en un momento en que la calidad de la educación y la creación de la SUNEDO justamente apuntan a normar el hecho de que las universidades no estafen a los chicos, ¿qué garantía tenemos? Que este imperio sobre el cual el señor Acuña ha fundado su fortuna no esté plagado de irregularidades, si es que la cabeza, el que ha concebido ese negocio, no puede entender que el trabajo académico se basa en respetar las ideas ajenas y en plantear las propias. A ver, aquí le voy a pedir al señor Fontenoy que me ayude. En una tesis uno tiene que dejar claramente establecido qué cosa es suyo y qué cosa no es suyo. En el momento en que eso se mezcla, no está claro, que yo no pongo comillas, que yo no pongo notas a pie de página y hago pasar como mío el texto de otros, eso es plagio aquí y en la China, ¿no? Así es. Y no estamos reflexionando desde la academia. ¿Qué significa que el dueño de 3 universidades del Perú, rector de esas universidades, haya hecho su carrera sobre la base, siendo capaz de no respetar? Es un fraude. Que por supuesto, pero es un fraude también a nivel académico, ¿no? Claro. ¿Qué debería decir la academia al respecto? Mira, ya se están pronunciando, yo creo, cada vez más profesores, y todo el mundo tiene una misma visión al catalogar como lamentable, digamos, esta actitud de un dueño de universidad que ha sido rector de la universidad y que se supone debe dar el ejemplo de rectitud, porque las universidades sancionan el plagio. O sea, el plagio es considerado una falta grave en todas las universidades. El plagio destruye el sistema académico, porque estás haciendo pasar como tuyo un conocimiento que no es tuyo cuando tu labor es formar conocimiento propio en la universidad. Así es. Así es, te estás apropiando ilegalmente, digamos, de otra cosa. Ahora, en el derecho penal... Así es. Y en el derecho penal hay también sanciones. El problema es que todavía no has entrado a ese nivel. No, claro. Es como que el dueño de un banco robe bancos. O sea, van a demorar la causa, ¿no? Pero aquí, la verdad que parece que ya no tiene muchos defensores, el pobre señor. Pues ahora es su hermano el que sale, que tiene una tesis realmente espectacular, porque dice, esto es una especulación. Y entonces ya la universidad se pronunciará. Y entonces el periodista le pregunta, ¿no cree en el Comercio que este caso es grave, congresista? En absoluto.
En absoluto. Grave es que los candidatos presidenciales que no han podido estudiar en la Universidad Complutense ahora salgan a criticar a quien tiene un título válido de esa universidad. Es formidable. Sí. Ahora lo lamentable... Usted felizmente ha estudiado, así que si no es político. Entonces, lo lamentable... Si no estudiar en la Complutense, ¿no? No, además el título no deja de ser válido en el momento en que se lo retiran. Nunca fue válido. Si lo consiguió fraudulentamente, ese título nunca tuvo valor. Ahora, lo lamentable, ¿no?, es el ejemplo que se está dando, ¿no? Estábamos hablando cómo las élites intelectuales y políticas tienen que dar el ejemplo. Pero cuando estamos frente a élites políticas tan cuestionadas, porque Fujimori, digamos, de cierta manera está cuestionado, ¿no? Claro. Está muy cuestionado, claro. y su hija pues es candidata. Alan García pues está muy cuestionado, también es candidato. Toledo pues también está muy cuestionado. Toledo ha salido, ha aprovechado la oportunidad, entonces dice que me muestren. Sí. Yo sí tengo títulos y méritos universitarios. Y ahora Acuña también. Entonces, como decía Andrés, el espectáculo que estamos dando a nivel internacional de nuestros candidatos a la presidencia, con juicios cuestionados moralmente, algunos presos y otros que deberían estarlo probablemente, es lamentable, ¿no? Y ahora empezamos a entrar a los rectores de universidades, es decir, ya al mundo intelectual. Yo creo y sospecho, más que creer, yo sospecho que varios rectores de universidades privadas y también públicas probablemente tienen tesis que habría que revisar. ¿No? Que habría que revisar. Bueno, por eso esta lucha por la ley universitaria. Así es. La ley universitaria, porque sabíamos y sabemos objetivamente que abajo las cosas no están bien. Así es. En muchas leyes. Cuando uno saca un título porque efectivamente quiere ser académico, se esfuerza, pues, ¿no? Pero cuando es para ganar dinero, puede ser que lo consigas de cualquier manera. O sea, eso es, por eso no se mezcla, ¿no? Mira, Víctor Andrés Ponce, quería preguntarle algo. En su portal digital Montonero, el día de hoy, usted polemiza con el sociólogo Sinesio López, que dice que hay una permisividad en los sectores populares que beneficiaría a César Acuña. Usted cuestiona eso. Y usted sostiene que es falso decir que Acuña es copia fiel del mundo emergente, como ha dicho el sociólogo López. Sí, bueno, yo lo que vengo sosteniendo es que del lado de la izquierda, cuando la izquierda intelectual e ideológica no encontró sindicatos, clases obreras en el mundo popular, sino empresarios, mercados populares, negocios que se multiplicaban, la izquierda empezó a desarrollar una concepción que buscaba disminuir los aportes de este sector, ¿no? ¿A qué me refiero? La permisividad. ¿Quién es el principal transgresor en el Perú? Es el Estado. ¿Quién es el principal informal en el Perú? Es el Estado. La criollada, la viveza, es un fenómeno nacional que viene de arriba y de abajo. ¿No es verdad? O sea, querer y pretender desarrollar una teoría atribuyéndole los elementos disgregadores de la sociedad a ese mundo emergente, es una arbitrariedad, a mi entender, ¿no? Porque finalmente, este país, a pesar de que no tiene partido, sus instituciones están desacreditadas, ¿no es cierto? Han colapsado los proyectos intelectuales. Finalmente este país ha reducido la pobreza a 1/5 de la población y vamos a la 4ª elección nacional. En los países donde los proyectos intelectuales, los partidos y las instituciones colapsaron, esos países fueron capturados, secuestrados por autócratas. Eso es Venezuela, es Colombia y Ecuador. El Perú no ha caído en eso. No estamos igual que Chile. Sí cayó. Bueno, sí cayó acá, cayó el 90, pero digamos, pudimos... gente peligrosísima en eso. Bueno, está bien, aceptemos eso, digamos, transitamos ese camino, pero pudimos haber caído el 2006, el 2011, ¿no? Hay que recordar que era una ola latinoamericana, ¿no es cierto? Aceptemos eso, Raúl, pero pudimos resbalarnos a esa pendiente, porque estaban dadas prácticamente todas las condiciones. El señor Acuña, el señor Humala ganó justamente con todo ese tipo de argumentación. Pero no pudo. Y ese cambio, por mucho que nos hayamos felicitado, desde un punto de vista moral también es lo que le costó, porque finalmente todos los que fueron y lo acompañaron y le dieron sus votos, luego se volvieron contra él. Y por eso perdió mayoría en el Congreso. Pero Raúl, lo que pasa es que Humala ganó, y cuando estuvo subido en la cumbre más alta se dio cuenta
que si estatizaba y ponía control de precios... ¿Se dio cuenta o le hicieron que no, se diera le cuenta? hicieron dar cuenta. Me estás corrigiendo ya 2 veces, Raúl, y es correcto. Le hicieron dar cuenta, una mayoría nacional. Si él ponía control de precios, no iban a protestar en Miraflores y en San Isidro, iban a protestar en Villa El Salvador, en Huancayo y en Coma, porque esos son mercados populares. A eso me refiero, que en el Perú, de alguna manera, hay una racionalidad en las mayorías. Y yo no tengo una bola de cristal. Yo sí creo que esto le va a afectar al señor Acuña por esa razón, ¿no? Por esa razón. Algo va a pasar, ¿no? Algo va a pasar en su candidatura. Esto no puede, digamos... También se no podemos... victimización, ¿no? Sí, pero no podemos negar el valor de la educación para una clase emergente que ha hecho un trabajo increíble y lo tenemos ahí en las estadísticas por pagar educación privada para sus hijos. Entonces, yo repito, el hecho de que una persona que ha fundado su fortuna sobre la base de la educación privada no respete el negocio en el que está metido mínimamente, ¿qué le está diciendo eso a todos esos padres que se han roto el alma para mandar a sus hijos a las universidades, ¿no? Todo vale. Sí, pues, ¿no? Sí, pero, o sea, digamos, la desregularización, digamos, y falta de control en la creación de universidades, yo creo que fue un gran error, ¿no? Están teniendo sus frutos un gran error de esta manera tan horrenda, ¿no? Fue más o menos como dejar de que en el transporte, liberalizar el transporte y llegaron las combis y los micros y se armó un caos espectacular. Más o menos ha pasado eso con la universidad, sí, claro. ¿No? Está bien, yo estoy de acuerdo que hay que liberalizar, pero tienen que haber normas, tienen que haber parámetros, tienen que haber reglamentos, porque si no es un caos. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Interesante, hay muchas instituciones que lo están haciendo, pero como siempre en el Perú, que es un viejo tratado también de temas, la diversidad y la élite que no puede bajar de su condición elitaria hacen que no tengamos pues la posibilidad muy rápida de que la gente se da cuenta. Pero este hecho, como algunos otros, ¿impactan o no en la clase media, ahora emergente mucha de ella, y en los sectores populares, en general, en la conciencia moral del país, sea donde se esté? Yo creo que sí va a impactar, ¿no? Va a impactar en el sector A, en el sector B, en gran parte del sector C, y creo que también en el sector D y E en una medida importante, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta sentirse estafado, ¿no? Y aquí hay como una sensación de que me han engañado, ¿no? Este señor, dueño de la universidad, decía que era doctor y no es doctor. Y lo que dice Patricia, todo eso es un efecto tremendo en sus propias instituciones. Yo creo que sí. Yo creo que eso se va a reflejar también allí, ¿no? Yo quisiera decir algo sobre eso, ¿no? Como en el Perú el principal informal es el Estado, el mundo emergente, ante la ausencia de Estado, crea sus propias reglas. Sí, claro. Y muchas veces esas reglas para permitirles vender y comprar y hacer negocios son severas, casi puritanas. Yo les cuento una experiencia. En Gamarra, por ejemplo, como digamos, cuesta mucho ir al notario para hacer contratos, los empresarios hacen contratos con el dueño de la galería verbalmente. Y a veces le dicen, dame 3 meses, mientras capitalizo y te pago después. Si ese empresario no paga, nunca más entra a Gamarra. Uh-huh. La sanción es el destierro. Y para un empresario que invierte en Gamarra, es peor que 30 años de cárcel, es la pérdida de su capital. Ahora, Víctor Entonces, Andrés, el comportamiento ahí es rígido. No solo es rígido, sino que se basa sobre cosas que creemos que no existen en el Perú. La confianza, la palabra. Entonces, la informalidad tiene un lado bien interesante en ese sentido, ¿no? Cuando Así es. Cuando algunos intelectuales dicen, este mundo emergente es la fuente de todas las permisibilidades, en realidad lo que están haciendo es cuando ese mundo emergente se acerca al Estado. Cuando viene el funcionario y le exige, dame este requisito, el otro, y se dan cuenta que eso le demora 1 o 2 años y que no les permite trabajar o los costos son tan altos que su capital está en peligro, entonces buscan sacarle la vuelta. ¿Crean su mundo paralelo? Claro, crean un mundo paralelo. Ahí se refieren a eso. Ahora, Víctor Andrés, yo quería hacerte una pregunta que me tiene a mí como dando vueltas hace mucho tiempo en la cabeza. La interpretación que hizo Hernando de Soto sobre el mundo informal hace 20, 30 años fue fantástica,
pero ya se desactualizó en la medida en que este mundo informal ha pasado de ser un mundo de la subsistencia, un mundo que huía del terrorismo y de la crisis económica, para convertirse en un generador de riqueza, en el creador de sus propias reglas, y no sé si estamos entendiendo esa informalidad. Mira, lo que pasa es que ahora en el Perú, si la sociología estuviera sin muchas anteojeras ideológicas, nos daríamos cuenta que una de las cosas que ha cambiado el Perú es que ha surgido una burguesía nacional, una burguesía chola, andina, por llamarlo de alguna manera. Producto de esa informalidad de la que habla Hernando de Soto. Acá, claro, el profesor Fernando Fontanoa me corregirá. El gran problema para José Larriba Agüero, para Víctor Andrés Belaúnde, para Ay Mariátegui, era cómo unir ese mundo criollo y ese mundo andino. No solo para ellos, ¿no? Claro, ese es el gran problema del Perú, de la Fundación Republicana. Víctor Andrés Belaúnde decía la educación, Mariátegui decía la tierra, Aya también decía la tierra. Bueno, lo que ha pasado en estos últimos 25 años es que ese mundo criollo y ese mundo andino se ha fundido en los mercados populares y en el mercado en el Perú. Y eso es lo que está sosteniendo a este país. No es el ejército, no es el Estado, no son los partidos. No son siempre informales. Transitan de la formalidad a la informalidad, claro, de acuerdo a las circunstancias. Todo ese fenómeno, ¿por qué no se ha traducido en postulaciones políticas y en candidatos que más o menos vean y entiendan eso? Porque claro, el político lo que te va a decir, pues es de sociología, pues hermano, no me la compliques. Y yo sé lo que tengo que decir para que la gente me quiera y no. Sí, yo creo que además, siempre hay ese otro principio. El principio, hombre, yo pertenezco a la élite ilustrada y en consecuencia sé cómo manejarlos. Claro. Bueno, ese es el tema de la representación política, ¿no? Lo que está diciendo Andrés es cómo este sector, y tú lo estás remarcando muy bien, como este nuevo sector de clases medias emergentes, que es una nueva clase media y que capitalista. Enhorabuena se haya producido en el Perú, porque este era un país estanciero. Es lo mejor que le ha podido pasar, me parece. El problema es que no estaba escrito, digamos, en los libretos ni de una izquierda marxista ni de una derecha conservadora. Entonces, no estamos en los parámetros universales. Así es la verdad. Entonces, para la izquierda, digamos, representar estos sectores que son capitalistas emergentes es un problema ideológico, porque si tú estás contra el capitalismo y esta es una especie de capitalismo popular, informal, como tú quieras. Además lo es en su sentido más básico. Así es. Ahí es de libre mercado, porque el Estado no entra a normar, la gente norma y no tiene otra opción. No tiene otra opción. Es fantástico, en realidad. A mí me parece fascinante. Es un mundo fascinante. Y los procesos. Eso lo vio bien Matos Mar, Ahora, antes lo vio Hayek. Hay una anécdota, ¿no? De que Hernández Soto fue a recoger al aeropuerto a Hayek cuando lo invitaron hace muchos años, y Hayek, y al regresar del aeropuerto, empezó a ver ambulantes por todos lados. Entonces le dijo a Hernández Soto, ¿y eso qué es? Porque había demasiado. Y entonces Hernández Soto, no, esos son ambulantes, informales. Entonces le explicó, y Hayek le dijo, tienes que estudiar eso, ¿no? Y parece que a partir de ahí sale el otro sendero, etcétera, ¿no? Entonces el problema es la representatividad. Pero es la típica que estamos rodeados de cosas que nos parecen normales y no lo son, pues, ¿no? A ver, para terminar la idea, entonces la izquierda ha sido incapaz, yo creo que por limitaciones ideológicas, de representar a este sector emergente, y a una derecha, digamos, representante de sectores, pues A y B, tampoco le ha interesado, digamos, este sector medio popular, así informal, desordenado, cholo, como tú dices. Pero que es casi todo el Perú. Las élites políticas no les ha interesado mucho, o no han podido, en algunos casos, poder representar estos sectores. Entonces estamos frente a ese vacío. Pero, ¿no? Carlos Fernández, conclusión, desde esos parámetros, ¿lo que ha hecho César Acuña tiene un gran impacto negativo para su imagen en esos sectores? Yo creo que en el A, B y C es más fuerte. En el C y D lo vamos a ver. Yo creo que hay más permisividad. Creo que no sabemos, ¿no? Hay más permisividad. Mira, yo no creo, yo comparto con Andrés que hay reglas. En todo tipo de organización tienen que haber reglas. Y cuando es informal, más severas. ¿No? Más severas. En el AMPA, pues las leyes son inflexibles, ¿no? Y ahí no hay, ahí las reglas son pobre que te salga de libreto. Entonces, cuanto más informal es un ambiente, las reglas tienen sanciones mucho más drásticas, ¿no es cierto? Sí, a ver, una cosita. Este tema, digamos, es la gran fisura del país, ¿no?
tú lo decías, Raúl, este mundo emergente no tiene una representación cultural, ideológica. Sí la tiene, todo tiene. Pero no está en el Perú oficial. En el Perú oficial. Exacto. Porque no sí está. existe, la y ese es tiene, el problema ese es el problema de la democracia. La economía ha democratizado y ha revolucionado la sociedad. Y la política y el espacio público sigue siendo el espacio oligárquico y excluyente de siempre. Un ejemplo, Raúl. Puno es la sociedad de mercado, vamos a ponerla entre comillas, más perfecta. Alguien va y quiere contratar un ama de casa, imposible. Te miran a los ojos y te dicen, ¿qué te pasa? Si yo tengo 10 carretillas, tengo 3 puestos en el mercado, nadie trabaja de dependiente. Sin embargo, Puno siempre ha votado con la izquierda. ¿Por qué? Porque Puno vota contra el Estado, contra este Estado que excluye, contra este Estado informal. Y quien represente la crítica, la refundación de este Estado, vota no contra el Estado solamente, sino contra un Estado que en realidad no le hace caso, no lo mira y no hace sino afectarlo. Y Víctor Andrés, hay un discurso de pobreza ligado a la informalidad y hay un discurso de cómo vamos a administrar la falta de agua, cuando muchas de estas personas ya se lo resolvieron por su cuenta, y no son, ni siquiera se perciben a sí mismos como pobres. Ese proceso se ha vivido en Europa y en los Estados Unidos. Es lo mismo. No hay agrupación humana que no resuelva las cosas para sobrevivir. Bueno, ni decir en la India y en otras sociedades que lo han resuelto parecido a nosotros, ¿no? Muy interesante todo lo que hemos avanzado, pero desgraciadamente no hemos llegado a la evaluación de lo bueno y lo malo de la campaña, aunque indirectamente, claro, está mencionado. De todas formas, vamos a hacer una vuelta más, me dicen. Bueno, enhorabuena. Qué bueno, para rajar de los que nos faltan. No, sobre todo en realidad, yo sostengo que desde el punto de vista, el número de candidatos es excesivo. El 50% son de una simplonería espantosa, pero de todas formas hay un proceso por el cual la sociedad ha empezado a decir, primero veamos las normas electorales y segundo, discutamos en los niveles que sea, y están siendo invitados a muchísimos niveles, a que expliquen, a que hablen, a que digan. Ya no la tienen fácil, porque además las redes sociales son implacables en los juicios. Y corre eso. Hoy día ya un candidato pues no impresiona y no tiene cómo recoger la reacción que se está produciendo y el efecto que está teniendo. Como bien saben ustedes, el presidente Obama y mucha gente tiene ahí, mientras él está hablando ya le están diciendo 15% habla sobre esto, aquí se están aburriendo. En fin, ¿cuántos de nuestros oradores tendrían que darse cuenta de que hablan demasiado? Una pausa, me dice. Continuamos en la última rueda. Tratábamos un poco de identificar cuáles serían los temas que le interesan a la población y que quizá los políticos no recogen. Pero al mismo tiempo, ¿qué ideas interesantes se están planteando frente a este panorama de desinstitucionalidad, por un lado, y de crisis, una vez más, ya no solo del Estado en general, sino de las propias instituciones, una de cada una? Es decir, aquí, en todos los diálogos, ustedes ven que tal candidato dice, porque aquí el gran mal es el Poder Judicial, todos los militares, y no sé, ¿no? Como si fueran islas que uno pudiera echarles extinguidor y simplemente acabarlas, pero ¿quién tiene un marco, ¿no?, entre los principales candidatos, los que destacan? ¿Quién tiene un marco que les parezca a ustedes tiene mayor posibilidad de realismo para enfrentar el profundo mal de la falta de institucionalidad y de la relación empobrecida entre sociedad y Estado? Mira, en realidad hasta ahora no hemos escuchado mucho sobre ese tema, me parece, ¿no? Todo ha girado más en tema a la seguridad, esto de a lo que suena pues como campaña. Así es, ¿no? Yo creo que recién, espero, entremos en temas de ese tipo. A la fecha, digamos, como discurso político articulado, ¿no? Que trata de plantear un norte más o menos ordenado, con ciertos lineamientos generales. A mí me parece muy interesante el discurso de Alfredo Barnechea, por ejemplo. Kuczynski también tiene un discurso, digamos, muy centrado en la economía. Yo creo que su aporte va más por su experiencia económica, el manejo económico, una etapa
que se ve nublada en el futuro. Julio Guzmán todavía no terminamos de ver muy claramente sus grandes lineamientos, pero digamos intenta hacerlo, me parece. Y bueno, los otros candidatos creo que todavía no han arrancado, bueno, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori también vemos un esfuerzo por tratar de hacer un equipo y ser un alumno aplicado. Sí, creo que el intento está en marcha. Lo que pasa con Keiko es que se le juzga con mucho más severidad que a los otros. Tiene mucho más que demostrar, ¿no es cierto? Tiene que mostrar que su lista, ella por ejemplo señaló en Harvard que la manera como iba a probar que su gobierno no iba a ser corrupto era rodeándose de personajes intachables. No le pasa, siempre le saltan liebres por ahí, es más complicado para ella. A todos ¿no? le saltan fiebres. Pero a ella es más complicado, exactamente, ¿no? Pero lo que, digamos, Keiko sí tiene méritos que no, sí, claro, no es el único. Ella perdió las elecciones del 2011 y al día siguiente decidió ser candidata presidencial y creo que no dejó. Al día siguiente decidió ser alumna para... ¿no? Bueno, tiene de alumna como toda persona joven, pero también, digamos, ha demostrado un nervio propio. O sea, mantener a una fuerza política como la primera opción política en un país complicado como en el Perú, es un mérito propio. Una fuerza política con el pasado que tiene. Además, digamos... Por eso, ¿no? Te la tiene complicada. Además, ella misma lo ha señalado con la pesada mochila que tiene que cargar, es un mérito propio. Digamos, la relación que ella ha tenido con las bases, ¿no? Es un activo que no existe ya en la política peruana. Pero, por otro lado, yo creo que el fujimorismo está olvidando algo que es muy importante. Raúl, tú recuerdas en el siglo XX qué decíamos de los ejecutivos que no tenían mayoría parlamentaria en el Congreso, ¿no? El gobierno de Belaúnde, el gobierno de Bustamante Rivero, el gobierno de Fujimori antes del 5 de abril. Bueno, todos los gobiernos que no tenían mayoría parlamentaria terminaban en golpes de Estado, en interrupción constitucional, porque no había tampoco una oposición democrática. Bueno, el APRA era más feroz en ese entonces, ¿no? Bueno, en los gobiernos de Toledo, de García de Humala, la principal fuerza de oposición ha sido el fujimorismo y ha tenido una conducta democrática. Ellos no lo están subrayando lo suficiente, es un pasivo en su comunicación. El fujimorismo es la fuerza que evitó la censura de Cateriano, archirrival del fujimorismo. Entonces, digamos, hoy el Perú está cerca de conquistar el sueño republicano. Yo siempre digo eso, estamos cerca del sueño republicano. ¿Cuál es ese sueño que estamos cerca de cumplir? 4 elecciones consecutivas. Pero ya lo hemos tenido, ¿no? Ya lo hemos tenido a principios del siglo XX. No, pero la república aristocrática no era una república de todos los peruanos, era una república de notables. Solo votaban. De ahí el nombre. Pues. Claro, era de notables. Las masas andinas estaban excluidas del voto y de la propiedad. Esta democracia no puede ser equiparable a la república aristocrática. Ahora, algo ha cambiado con respecto de Keiko que me parece interesante que me expliquen. Keiko fue el blanco y el punching ball de todos los anteriores en la elección anterior. Todo el mundo le caía a Keiko y además cada frase que decían a veces sus correligionarios eran sus peores enemigos. Esta vez a Keiko nadie la chanca y yo no entiendo bien por qué. O sea, todavía. Pero ahora, pero ojo, no hay mucho tiempo. Estas elecciones son rapidísimas. Yo tengo una visión un poco distinta. ¿Empezaron a chancar? Yo tengo una visión un poco distinta a la de Andrés. Digamos, concuerdo con él en la visión, digamos, histórica, que estamos en un proceso de democratización, en ese sentido, avanzando hacia una república, y ahí hay varios actores que han colaborado, digamos, a través de diversos gobiernos en este proceso de democratización, desde Belaúnde, Velasco, cada uno a su manera, Fujimori en algún aspecto también, pero digamos, en lo que me parece que hay que matizar es en darle todo el mérito de haber mantenido al fujimorismo vivo, ¿no? Yo creo que gran parte de ese mérito es al propio Alberto Fujimori. O sea, en las últimas elecciones, si vemos las últimas elecciones, el comando central de la campaña, ¿dónde estaba? No estaba en la casa de Keiko, ni de su marido, ni estaba en la prisión donde estaba Fujimori. Ese fue el centro de campaña y fue Alberto Fujimori que manejaba las riendas del partido y probablemente lo sigue haciendo en gran medida, quizá con otras estrategias. Ahora,
que el fujimorismo cumplió una función de oposición democrática, yo creo que no le quedaba otra opción tampoco, ¿no? O sea, no iba a ser una oposición autoritaria cuando está con juicios encima de varios de sus principales actores políticos y con su jefe, pues, el juicio que lo condujo a prisión, digamos, ¿no? Es un contexto difícil de tener otra lamentablemente opción. El tiempo nos gana y también, claro, nuestros oyentes ya empiezan a decir, hablen de otra cosa. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy ilustrativo y ojalá efectivamente que ayude, sobre todo a la persona común y corriente, a poner más cuidado, a preocuparse un poco de que la cosa no está suficientemente clara. No obstante, siendo un país que está enormemente avanzando al mismo tiempo. Muchas gracias. 8:52 de la mañana, vamos a hacer una pausa.